Bendito sea nuestro Dios, le doy gracias a mi Dios por permitirme estar aquí nuevamente trayendo su palabra bendita y poderosa. Y en esta hora pues le pido al Espíritu Santo que sea Él preparando la mente y los corazones de todas aquellas personas que van a escuchar el mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Así es de que es importante, ¿verdad?, escuchar, es importante atender, porque por el oír viene la fe. ¿En quién? En la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Así es de que en esta hora el tema, ¿verdad?, se llama el bautismo. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro 3:21 y dice la palabra así: el bautismo que corresponde a esto, dice a esto, ¿verdad?, nos salva, no quitando, dice, la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? Bautismo en hebreo significa tabilá, y tabilá significa sumergirse, hundirse, meterse, mojar, teñir, zambullirse al agua, ¿verdad? Entonces, el bautismo es el estudio del concepto y bautizo es la acción, es el acto, ¿ves? O sea, es la decisión que voy a tomar, porque ya sé qué es bautismo, ¿ves? Entonces, el bautismo es un mandato, es obediencia y es una promesa. Entonces, en Mateo 28, 19 y 20, Jesús le dijo a los discípulos y a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. O sea, es una promesa. Él está prometiéndonos que si nosotros guardamos su palabra y obedecemos, Él va a estar con nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, el bautismo es, ¿verdad?, es el inicio a una nueva vida, un nuevo nacimiento, es una transformación o cambio, es emprender un nuevo camino. Entonces, cuando dice, ¿verdad?, de que el inicio a una nueva vida, entonces quiere decir que cuando nosotros tomamos la decisión, entonces tenemos fe, tenemos certeza, tenemos convicción, tenemos confianza de lo que la palabra nos está enseñando. ¿Ves? Entonces, ¿y para quién es el bautismo? El bautismo, dice la palabra, que es en Marcos 16:16, dice: el que creyere, es para el que cree, es para y fuere bautizado, dice, este será salvo. Pero el que no cree, ¿verdad?, entonces va a ser condenado, dice la palabra. Ya, yo estoy repitiendo lo que la palabra dice. Entonces, si tú no crees y tú no vas a emprender una nueva vida, no vas a tener un cambio en tu vida, no vas a tener un nuevo nacimiento, no vas a tener una transformación, entonces no debes de bautizarte, porque el bautismo es para el que cree en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El apóstol, por ejemplo, si yo quiero, ¿verdad?, cambiar el color de este suéter, entonces yo lo voy a zambullirlo en un recipiente con la tinta que yo escoja el color. Entonces, pero lo voy a zambullir bien, que quede bien zambullido, ¿verdad?, para que tome el color. Porque si medio lo remojo, entonces va a quedar veteado. Entonces, el suéter, ¿verdad?, en vez de ser transformado,
en vez de ser cambiado, entonces va a quedar feo, va a quedar ahí pringueado, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una transformación, ¿ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, y el apóstol Pedro decía, ¿verdad? El bautismo que corresponde a la sumergión, al ser sumergido, al ser zambullido, ¿verdad? Entonces, este bautismo dice, ¿verdad? Salva, salva. Pero dice, ¿verdad? No quita las inmundicias. O sea, de que no creas de que cuando tú vienes y tú dices, ¿verdad? Me voy a bautizar porque quiero garantizar mi salvación. Entonces, porque dice que si yo me bautizo, soy salvo. Entonces me voy a bautizar y entonces, ¿qué sucede? Te bautizas, pero no tienes cambio. No hay una transformación en tu vida. No hay un nuevo renacimiento, porque dice la palabra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre bien preparado, un hombre intelectual, y Jesús le dijo, era un maestro de la ley, y Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, Nicodemo le dijo, ¿y cómo voy a entrar? Voy a nacer de nuevo. ¿Acaso me voy a meter en el vientre de mi madre para poder nacer nuevamente? Entonces Jesús le dijo, el que no naciere de agua y de espíritu, entonces no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Ves? Entonces, el bautismo, ¿verdad? Es renacer. Dice la palabra de Dios de que, dice en Romanos 6, 4 y 5, dice muerte y resurrección. Entonces cuando nosotros nos bautizamos, entonces dice que somos sepultados con Cristo y resucitados, sepultados, ¿verdad? Con Cristo y resucitados. Y cuando salimos del agua, somos resucitados, es para que seamos nuevas criaturas, ¿ya? Porque dice, nuestro viejo hombre, la vieja mujer, dice, ¿verdad? Fue crucificado, ¿verdad? Juntamente con él. Fuimos muertos, fuimos sepultados juntamente, ¿verdad? Y resucitados juntamente, participamos en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice, ¿verdad? Y dice, con el fin. ¿Cuál es el fin? Eso tiene un fin. Eso tiene un propósito. Eso tiene una acción, un cambio. Y dice, a fin de no servir al pecado, de no seguir más en el pecado. Porque si tú te bautizas y no obedeces, no te mantienes en la enseñanza, no te mantienes en la palabra de Dios, porque dice la palabra, el bautismo que corresponde a esto nos salva. Sí, el bautismo nos salva, pero nos salva cuando creemos, cuando tenemos certeza, cuando estamos convencidos, cuando nuestra vida cambia. ¿Ves? Cuando nos disponemos a no seguir pecando, a no seguir siendo borracho, adúltero, fornicario, mentiroso, mal hablado. Entonces, porque el bautismo, ¿verdad? Tiene evidencia. El bautismo, dice, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que Dios no puede ser burlado. Pues dice la palabra en Gálatas 6, 7 y 8, dice, el que es enseñado en la palabra, mira, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ves? Entonces, si tú eres enseñado en la palabra, entonces tienes que participar, a hacer cosas buenas, a tener cambio. ¿Ya?
Entonces dice, no os engañéis, no os engañéis. Dios dice, no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Ves? Entonces, porque el evangelio, ¿verdad? Entonces, el bautismo es cambio, dice, ¿verdad? Entonces, dice en Mateo 7, 15 y 17, dice, lobos disfrazados. Entonces dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dice, por dentro son lobos rapaces. ¿Ves? Entonces, vienen disfrazados. Entonces, nosotros no podemos tomar el bautismo como un disfraz. No podemos tomar el bautismo como un capote. Me voy a bautizar y después del bautismo sigo la misma vida vieja, mintiendo, odiando, adulterando, fornicando, haciendo daño, hablando palabras ociosas. Y entonces, ¿por qué? Entonces el bautismo no sirve de esa manera, a como tú piensas. La palabra de Dios nos enseña en Santiago 2, 14 y 17, dice, la fe, ¿verdad? Venir al bautismo es porque tengo fe, es porque tengo confianza, porque estoy convencida, tengo certeza de la palabra de Dios. Entonces dice que en Santiago 2, 14 y 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Yo tengo fe en que soy salva y tengo fe y me voy a zambullir. Pero dice, y no tienes obra. Entonces, ¿podrá la fe salvarte? ¿Ves? Entonces, si tienes fe, la fe dice, sin obra es muerta. Y la obra sin fe también es muerta. Entonces, si tú tienes fe, porque dice el bautismo me salva, yo voy a ser bautizado, entonces tienes fe de que el bautismo te salva. Pero sigues con el mismo pensamiento mundano. ¿Ves? Entonces, no hay cambio, porque las obras es el cambio, no hay cambio. Entonces, de nada te sirve. Ahora, tú dices, no, yo no me voy a bautizar, porque yo estoy, o sea, mis obras son buenas. Entonces, si tienes obra y no tienes fe, entonces tampoco te sirve. ¿Ves? Dice, así también, dice en el 17, así también la fe, si no tiene obra, muerta está en sí misma. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que, dice, ¿verdad? De que, bueno, el bautismo es para el que cree. Tienes que creer. Si no crees, no te bautices, porque no te va a servir para nada. Porque si crees, vas a mantenerte en el camino del Señor, en la enseñanza. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que nos dice en Hechos 8, del 26 al 40, todo ese texto, ¿verdad? Dice, ahí nos cuenta de Felipe y el etíope. Y entonces dice de que Felipe iba leyendo la palabra del Señor. No, el etíope iba leyendo la palabra del Señor, pero no entendía. Entonces el Espíritu mandó a Felipe para que le enseñara. Y entonces le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces Felipe comenzó a enseñarle. Él iba leyendo en Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, y comenzó, ¿verdad? Y entonces, y después le dijo, le dijo pues el etíope, ¿verdad? Que él creía, le dijo, y dijo, aquí, bueno, entonces dice, ¿qué es lo que impide para que yo sea bautizado? ¿Ves? Entonces, Felipe le dijo, ¿crees? Si crees de todo corazón,
de todo corazón. ¿Ves? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? El bautismo que corresponde ahora nos salva. No quitando, dice, las inmundicias de la carne, sino aspirando, sino teniendo una aspiración, me voy a bautizar porque quiero cambiar. Ya no quiero ser el mismo hombre, ya no quiero ser la misma mujer, ya no quiero ser la misma persona, quiero cambiar, quiero tener una nueva vida en Cristo Jesús, en la palabra del Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que este hombre actuó, se bautizó, el etíope. Entonces accionó y dice, es la acción, dice, el bautizo, creer, ¿verdad? Es la acción de sumergirse en el agua, de creer en la palabra. Entonces dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que impide para que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes. Escucha, si crees de todo corazón, puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy convencido, tengo fe, tengo la certeza, tengo la esperanza de su palabra. Entonces, creo que Él ha prometido estar conmigo y ayudarme, lo creo. Entonces dice de que fue bautizado y se fue alegre y feliz. Eso es lo que hace el creer. El creer nos hace cambiar. El creer, ves, que aspiremos, aquí gente en nuestra mente, aspiremos a ser una nueva criatura. Aspiremos a renacer nuevamente. Jesús dijo, el que no sea como un niño no va a poder entrar al reino de los cielos, porque los niños son inocentes, los niños no le guardan rencor a nadie, los niños tienen un sentimiento puro, limpio. Entonces, a eso se está refiriendo, ¿ves? Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña que sin fe, ¿verdad?, es imposible agradar a Dios. Si no creemos, no podemos agradar a Dios. Y tampoco nosotros vamos a salir, como dicen, satisfechos. Tenemos que creer para agradar a Dios. Y Dios se va a agradar de nosotros. Y nosotros nos vamos a agradar de Dios. ¿Ves? Y entonces dice, y todo lo que pidas, dice, en mi nombre lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Y cuando una persona es obediente, entonces Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces dice la palabra de Dios, no puede negar a su palabra. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que necesitamos también, ¿verdad?, confesar, dice, ¿verdad? En primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Santo es el Señor, la palabra es viva, es grande, es maravillosa y es eficaz cuando tú la crees. Entonces, te voy a dar unos ejemplos del Tabilá, que es el bautismo en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, en Segunda de Reyes 5, del 10 al 14 y 15, dice, ¿verdad?, que había un hombre llamado Naamán. Este hombre, ¿verdad?, era muy estimado ante el rey y lo tenía en un alto, en un rango bien alto. ¿Ves? Porque el rey estaba agradecido de él. Y entonces, pero este hombre, ¿verdad?, era un hombre bien, un hombre intelectual, un hombre con un alto rango, pero este hombre tenía lepra. ¿Ves? Y la lepra hoy es un símbolo de pecado. La lepra es símbolo de pecado. ¿Ves? Porque cuando nosotros confesamos algo que no es así, entonces eso es pecado. Nos llenamos de pecado. No saques mal de tu boca. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que este hombre tenía lepra. Y entonces, la esposa de él tenía una esclava que era del pueblo de Israel.
Y entonces la muchacha, era una muchacha, miren que la muchacha está dándole las buenas nuevas de salvación a este hombre, a Naamán. Y le dice, si mi señor va a Israel y va donde el profeta lo sana. Entonces aquel hombre le puso atención y habló con el rey. Y el rey le dijo, el rey de Siria, ¿verdad? Entonces le dijo, ve, lleva vestido, lleva oro, lleva plata y lleva esta carta al rey de Israel. Y cuando Naamán emprendió su viaje y se fue, le dio la carta al rey de Israel. Y el rey se asustó. ¿Por qué? Porque el mensaje en la carta decía, mando a mi siervo Naamán para que lo sanes. Y entonces el rey dice, ¿qué? ¿Acaso soy yo Dios para quitar la vida y darla? Y el rey se rasgó, se rompió los vestidos y dijo, algo que está tramando, me está provocando para venir y hacerme guerra. Pero la palabra de Dios nos enseña que llegó a oído de Eliseo el profeta. Y entonces le preguntó, ¿por qué te has rasgado las ropas? ¿Por qué estás así alterado? Y él le contó, mándalo, le dijo Eliseo, mándalo. Y mándalo donde mí y yo, para que los sirios sepan que Israel tiene Dios, que hay Dios en Israel, que no estamos solos. Gloria a Dios, aleluya. Y aquel Naamán se fue donde el profeta. Y él pensó, mira lo que es cuando nosotros pensamos cosas malas, porque la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. ¿Ves? Entonces Naamán pensó que Eliseo se iba a arrodillar, que le iba a rendir culto, homenaje, y entonces Eliseo le mandó a decir, ni siquiera salió a recibirlo, ni siquiera lo vio, y Eliseo le dijo, dile que se vaya al río del Jordán y que se zambulla 7 veces, y cuando lo haga, pues va a salir sano. Y aquel hombre se enojó y dijo, ¿cómo es posible si en mis tierras hay mejores ríos que ese? Entonces tuvo un poco la palabra de Dios. Pero sin embargo, el criado de Naamán también le da la palabra y le aconseja y le dice, Señor, pero si no vas a perder nada, ¿por qué no lo haces? Hazlo. Y aquel hombre escuchó y fue al río y se zambulló 7 veces. Y a las 7 veces el hombre, su piel se transformó en una piel como de bebé, en una piel de niño. Cambió, fue transformada la piel, la lepra se le quitó. ¿Por qué? Porque obedeció, aunque no estaba claro, aunque allí a regañadientas, pero se metió. Entonces ese es un símbolo, ¿verdad? También de que el bautismo, cuando nosotros nos metemos al bautismo, nos zambullimos, ¿verdad? Entonces los pecados quedan sepultados. Y cuando venimos, ¿verdad? Entonces venimos a nacer nuevamente. Ya no vamos a ser la misma persona vieja, sino que vamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, con cambio, gente, con cambio. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios también nos enseña en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Estos son gente que fueron bautizados, ¿verdad? Y creyendo. Dice de que nos habla de Abraham, ¿verdad? Entonces dice que Abraham, dice, cree a Dios. Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra, ¿verdad? Y entonces Abraham se fue a las tierras de Aram. Se fue ahí, dice en Génesis 12:6, dice que pasó. O sea, Abraham pasó al otro lado. Abraham tomó una decisión. Dice, cruzó, ¿verdad? El río Éufrates. O sea, a la orilla, dice, del río Éufrates, pero cruzó. Dice, atravesó. Dice, ¿verdad? Movió su casa. Eso es moverse para el otro lado. Entonces,
Y Abraham, ¿verdad? Significa, él se llamaba, cambió. Dios le cambió el nombre porque él se llamaba Abraham. Y después, cuando Dios trata con él, Dios, cuando él le cree a Dios, Dios le cambia el nombre. Y entonces ahora va a ser llamado Abraham. Y esto quiere decir hebreo, significa hebreo. Ahora, Abraham significa, significa cruzar, que cruzó al otro lado. Y dice la H o la H significa hebreo y naciones. Entonces Abraham cruzó al otro lado, el hebreo Abraham cruzó al otro lado, ¿verdad? Y creyó en Dios, creyó en la palabra, que de él iba a salir, iba a ser el padre de todas las naciones. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? También nos enseña Moisés. Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos cruzaron el mar. Ellos cruzaron el mar. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, ¿verdad?, de que el mar se abrió porque Dios le dijo a Moisés, tócalo con la vara. Di la palabra, la vara es la palabra de Dios. Entonces, tócalo con la vara. Y Moisés tocó las aguas con la vara y el mar se abrió en dos y el pueblo pasó en medio. ¿Ves? O sea, ese es un símbolo de bautismo. O sea, que el pueblo fue cubierto por las aguas del mar. Entonces, dice la palabra de que cuando el pueblo cruzó al otro lado, los enemigos lo venían persiguiendo, porque siempre el pecado nos viene persiguiendo, gente. Cuando nosotros tomamos la decisión, el pecado viene ahí detrás persiguiéndonos, ¿ves? Pero dice la palabra de Dios que los enemigos, cuando el pueblo cruzó al otro lado, el mar se cerró. Entonces dice de que los enemigos quedaron sepultados. O sea, el mal quedó sepultado. Jinete y caballo quedó sepultado. Ese es un símbolo, ¿verdad?, de bautismo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿verdad?, cuando venimos al bautismo, el mal, somos sumergidos completamente. No somos rociados con un vasito de agua o así, pringados, ¿verdad? Somos sumergidos completamente. Y entonces, ¿qué sucede? El mal, los males, el pecado, los pensamientos malos, el mal corazón, quedan sepultados, quedan ahí. Queda el viejo ser nuestro, la vieja mujer, el viejo hombre, el viejo joven, la vieja joven. Entonces quedan sepultados. Y cuando salimos del agua, somos nuevas criaturas, somos transformados, ¿ya? Pero para tener una transformación, tenemos que seguir en la palabra de Dios. Tenemos que seguir en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, nos limpia. La palabra de Dios nos enseña. Ahora, otro, ¿verdad?, otro ejemplo, te voy a dar otro ejemplo de que cuando los sacerdotes, ¿verdad?, iban a servir en el tabernáculo, los sacerdotes eran limpiados, ¿verdad?, y eran vestidos con las vestiduras que Dios escogió. ¿Y cuáles son nuestras vestiduras? El amor, el gozo, la paz, la fe, la confianza, que seamos todos los frutos del Espíritu. Eso nos vamos a revestir de esos frutos, ¿ves? Y entonces dice la palabra de Dios que los sacerdotes al servicio de Dios, dice en Éxodo 40, 12 y 13, fueron lavados con agua y les pusieron vestiduras nuevas para entrar al tabernáculo de Dios. ¿Ves? Porque ellos no podían entrar con las vestiduras sucias, sino que, como le dijo también el Señor a Moisés, fue a Moisés que le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisa es santo. Entonces, la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es vida.
la palabra de Dios, ¿verdad? Nos limpia. Entonces dice que en Juan 15:13 dice, Jesús le dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios. ¿Pero por qué estaban limpios? Dice, ¿verdad? Por la palabra que yo les he dicho y ustedes pues la han creído. Y así es de que la palabra nos limpia cuando la creemos, cuando la obedecemos, cuando actuamos. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora te voy a dar otros ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, Mateo 3:13, Jesús le dijo, Jesús vino a Juan el Bautista. Juan estaba bautizando, ¿para qué? Para arrepentimiento. Y Juan decía, arrepentidos y bautícense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces la gente puso atención. Y dice la palabra de Dios de que eran muchos bajaron al bautismo. Muchos bajaron al bautismo. Y entonces dice que vino Jesús a ser bautizado por Juan. ¿Por qué? Porque era el inicio de su ministerio. Jesús iba a iniciar su ministerio. Y entonces tenía que también, ¿verdad?, que obedecer, porque recibir el bautismo para poder iniciar su ministerio. ¿Ves? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios de que vinieron también los fariseos y los saduceos. Y estas personas eran maestros de la ley, eran personas de alto rango en la enseñanza. Eran ellos los que enseñaban al pueblo, ¿ya? Y entonces el pueblo les obedecían a ellos, pero eran soberbios, hacían cosas desagradables delante de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios conoce el corazón, Dios conoce la intención del corazón. Cuando tú dices, yo me voy a bautizar porque quiero estar cubierta, porque dice que el bautismo salva, entonces te estás burlando de Dios, quieres burlarte de Dios, pero de Dios no se burla nadie, ¿ves? Sino que lo que te va a salvar es la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Y entonces dice la palabra de Dios de que vinieron, dice, muchos, ¿verdad? En Mateo 3, 5, 6, 7 y 8 dice, confesando sus pecados y eran bautizados. Vinieron muchos creyendo en la palabra. Y entonces dice, y también dice, vinieron los fariseos y los saduceos. ¿Ves? Ellos venían queriendo, ¿verdad? Como dicen, disfrazarse. Ellos venían disfrazados. Bueno, como nosotros somos los maestros, nosotros también nos vamos a bautizar y vamos a ser más poderosos. Vamos a tener al pueblo en nuestras manos. Van a creer más en nosotros. Pero la intención del corazón Dios lo sabe. Y entonces Juan les dijo. Miren lo que les dice Juan. ¿Ves? Y Juan les dijo, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? O sea, ¿por qué ellos iban a tomar el bautismo si no sabían ni siquiera el significado del bautismo? ¿Quién les había enseñado? Porque ellos eran los maestros y ellos no recibían enseñanza de nadie. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña de que Juan así les dijo, son una generación de víboras. Quieren escapar de la ira venidera. Primero hagan frutos dignos de arrepentimiento. Primero arrepiéntanse, pero de corazón. ¿Para qué? Para que tomen el bautismo. Porque si no te arrepientes de corazón, no puedes tomar el bautismo solamente para cubrirte. Hay personas que van en tour allá a Israel. Y entonces llegan y dicen, ay, el Jordán, nos vamos a bautizar en el Jordán porque Jesús se bautizó. Yo quiero bautizarme aquí, aunque ya hayan sido bautizados aquí, pero ellos quieren ser bautizados allá. Pero ¿qué sucede? Vienen
y siguen siendo las mismas personas. O sea, de nada les sirvió bautizarse en el Jordán porque sus vidas no cambiaron. Siguen siendo igual mentirosos, mal hablados, se mantienen en el bailongo, se mantienen tomando, se mantienen haciendo cosas desagradables. No hay evidencia de nuevos frutos, no hay evidencia de nuevos renacimientos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad? Tiene que haber evidencia en la palabra de Dios. ¿Ves? Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque las aguas son símbolos de sanidad y limpieza. Te sanan la mente, te sana el corazón, hasta te sana el cuerpo, cuando tú lo crees. Entonces, ¿verdad? Como te venía continuando con la palabra de Dios, entonces, ¿verdad? En el bautismo hay transformación. En el bautismo hay evidencia, porque la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios nos limpia. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, dice, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Ves? No van a correr ríos sucios, agua sucia. ¿Ves? Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que las aguas son símbolos de sanidad, te sanan, te limpian y también te consagras. ¿Ves? Cuando vienes a las aguas, ¿verdad? Entonces estas aguas te limpian la mente, del corazón hasta el cuerpo, y entonces te dan sanidad, porque la palabra de Dios es sanidad para el que cree, y también te consagra, es para que te consagres. ¿Ves? Entonces, también en tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo también habían sectas, habían que para entrar a estudiar, ¿verdad? Al sacerdocio, entonces tenían que ser bautizados. ¿Ves? Y entonces tenían que ser limpios. ¿Ves? Y entonces hay personas que entran a estudiar, pero estudian, pero no quieren ser bautizados, no quieren recibir la limpieza interior. Entonces, las aguas, ¿verdad? En hebreo significa, en hebreo se dice Mayim, Hajim. Esto significa, ¿verdad? Aguas vivas, aguas que fluyen, aguas que corren. Por tanto, son siempre limpias, porque el agua que corre, ¿verdad? Se va limpiando. Pero el agua que se mantiene estancada, entonces esa agua se pone apestosa. Esa agua agarra lama, agarra parásitos, y esa agua se pierde, porque si se va un animal ahí se muere, y como está estancado, entonces no puede ser limpio, ¿ya? Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Juan 7:38, como te decía, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Ves? Agua para que otro tome, agua que otro desee tomar, porque va a haber evidencia. Dice la palabra de Dios en Jeremías 2:13, ¿verdad? Dice, el Señor les dijo al pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva por cisternas. ¿Ves? O sea, me dejaron a mí, al Dios que fluye, al Dios que les da vida, al Dios que los alimenta, que los limpia, que los sana, por aguas sucias, estancadas. Bendito y alabado sea el Señor. Aguas podridas. ¿Ve? Esto se refiere al que no hay cambio, que no hay transformación. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que, ya para terminar, dice, ¿verdad?
que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios quiere que todo aquel que se acerque a Él crea, que tenga fe, que tenga confianza, que tenga certeza, que tenga convicción, que permanezca, ¿verdad?, en la palabra de Dios. En Juan 15:7, Jesús le dijo a los discípulos: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces dice, todo lo que ustedes pidan se les va a dar si permanecen en mí. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, amigo y amiga, el bautismo el bautismo es el cambio, es la transformación, es creer, como te digo, creer, tener fe, tener confianza. El bautismo no es para que te disfraces, ¿ves? El bautismo no es para que te engañes a ti mismo, ya, porque lo que te va a salvar, dice la palabra de Dios, el bautismo te salva cuando tú permaneces en la palabra, cuando hay una aspiración de cambiar, de transformación, de ser una nueva criatura en Cristo. Así es que en esta hora pues le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque me ha permitido llevar esta palabra bendita y poderosa, porque la palabra de Dios es bendita, es poderosa. La palabra de Dios, ¿verdad? El que no conoce la palabra de Dios, entonces dice la palabra que es un adúltero, es un fornicario, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, ya, para que estar convencido, estar plenamente claro, de que Dios es nuestro Dios de verdad, sincero, ¿verdad? Entonces, en esta hora, si tú quieres, ¿verdad?, puedes hacer la oración y puedes decirle: Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por escuchar esta palabra. Señor, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero tener fe, Señor, ayúdame para acercarme a Jesús y permanecer en su palabra. Señor, ayúdame para estudiar, aprender de tu palabra y ser bautizado, creerlo, hacerlo de corazón. Señor, ayúdame en el nombre poderoso de Jesús y permite que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, guiándome, enseñándome todos los días de mi vida. Así es que en el nombre poderoso de Jesús te lo pido y en esta hora te entrego mi alma, mi cuerpo y todo mi ser para consagrarlo a ti, Señor. Ayúdame en el nombre poderoso de Jesús e inscríbeme en el libro de la vida, Señor, para yo ser tu hijo, ser tu hija, en el nombre de Jesús. Así es que si tú hiciste esta oración, pues hay que seguir adelante, no te desanime. Aspira por querer cambiar, por querer ser transformado o transformada. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que me despido. Hasta el próximo mensaje. Compartan, gente, para que la demás gente puedan escuchar la palabra de Dios. Amén. Bendiciones.